Lo que vamos a hacer ahora es definir un poco más formalmente este proceso se llama crecimiento del árbol. Eh, y para eso vamos a pensar que vamos a pensar en el proceso general. Eh, Al principio podemos pensar que tenemos un conjunto que está constituido por n observaciones, que podrían ser las n observaciones originales totales del dataset, pero después podemos pensar que este conjunto de observaciones eh, va a representar cualquiera de los subconjuntos que vengamos definiendo en los pasos anteriores. Entonces, de esta manera, la definición que vamos a dar ahora se va a aplicar y va a ser válida recursivamente en cualquier paso del algoritmo. Entonces, pensemos en un conjunto S que tiene n observaciones, y estas n observaciones están medidas en d atributos distintos. Y cada uno de estos valores es la evaluación de la observación y-ésima en cada uno por ejemplo, en el atributo j-décimo. Y lo que vamos a buscar es una partición dicotómica de S en dos subconjuntos, dos elementos de esta partición, que van a ser S sub L, que va a ser la parte izquierda del árbol de este split, y S sub R, que va a representar la parte de right, la parte derecha. Y obviamente que va a ser una partición disjunta, de tal manera que tengan intersección nula, y por supuesto que sean dos subconjuntos no nulos. La idea es que algún elemento, al menos algún elemento, esté en estos conjuntos. Y lo que queremos hacer es lo siguiente: vamos a terminar asignando una observación a la rama izquierda si para alguna variable j el valor que tiene esa observación es menor o igual que un cierto umbral u. Y esa va a ser la regla genérica. Y por supuesto lo que vamos a tener que determinar es cuál es la variable j y cuál es el punto u para esa variable, de manera tal que esa partición sea óptima. ¿Y cómo puedo definir la partición en forma óptima? Bueno, la puedo definir empezando con suponer una medida que la vamos a llamar I, que va a ser la impureza de un nodo, y vamos a plantear que la partición óptima, que va a depender para un cierto nodo S de una variable j de un punto de corte u, va a ser aquella que maximice el decrecimiento de la impureza. ¿Está bien? O sea, que es lo mismo que aumentar la pureza, digamos. Pero bueno, la noción que se utiliza tradicionalmente es el concepto de impureza de un nodo. Entonces, lo que vamos a buscar es maximizar el decrecimiento de la impureza. Y lo que vamos a buscar es aquella variable, aquel punto de corte sobre esa variable que maximicen este decrecimiento de la impureza. Y el decrecimiento de la impureza no es otra cosa que evaluar la impureza en el nodo original antes de partir y restarle un promedio ponderado de cómo son las impurezas de los dos nodos resultantes, el izquierdo y el derecho, pero ponderados por la proporción de elementos que tiene un nodo y la proporción de elementos que tiene el otro nodo. En ese sentido, esto es una medida del decrecimiento de la impureza ponderado por cuántos elementos hayan quedado en un nodo y hayan quedado en el otro, porque nada me asegura que cuando elija una variable j y un punto de corte u, me quede la misma cantidad de elementos que cumplen esto y que cumplen la inversa de esta regla. Entonces, para tener en cuenta esa desigualdad que va a haber en cantidad de observaciones, se ponderan de manera tal de darle más importancia a aquel nodo que quedó con más observaciones. Por supuesto, como lo que estamos buscando es maximizar, optimizar, o sea, buscar el máximo del descenso, que es algo que depende exclusivamente de la variable del punto de corte, o sea, solamente depende de quién termine siendo el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha, y no del nodo original. La verdad que esta parte es constante. Esta minimización equivale básicamente a maximizar, esta maximización, dije al revés, esta maximización de esta expresión, como esto está constante y estoy tratando de maximizar algo que tiene un signo menos, es equivalente a minimizar directamente las sumas de las impurezas ponderadas de la partición resultante. O sea, que es otra cosa, no es otra cosa que esto, minimizar la impureza, teniendo nada más que la precaución de que estamos ponderando por la cantidad de observaciones. Y ahora sí, si lo pensamos bien, nos damos cuenta que en realidad todo el mecanismo, de alguna manera, depende de cómo defina yo este concepto de impureza. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es cómo se define en general para un problema de clasificación o para un problema de regresión. ¿Quién es esta medida de impureza?
Pero lo que vamos a hacer ahora es otra parte fundamental del procedimiento, es definir cuál es el criterio de parada, o sea, cuándo paramos de crecer el árbol, cuándo dejamos de partir un nodo. Porque este proceso de buscar siempre para un cierto nodo una minimización de la impureza de los nodos resultantes podría seguir siempre hasta tener una observación en cada uno de los nodos terminales. Pero en general eso no se hace, lo que se define es un criterio de parada. Los criterios de parada, hay muchos criterios de parada, voy a mencionar 4 que son los más tradicionales y les voy a mantener el nombre que tienen quizá el método más usual, que es la librería rpart de R, que es el nombre que se le da a estos parámetros en esta librería rpart de R. Entonces, el primer criterio, el primer parámetro importante consiste en hacer una partición. Si la cantidad de observaciones que quedan en el nodo con menor cantidad supera una mínima cantidad de observaciones. O sea, si cuando busco la partición óptima en el árbol, yo voy al árbol, encuentro una cierta... voy a hacer una partición, encuentro la variable y el punto de corte óptimo. Si los nodos que me quedan, alguno de ellos o los dos, no superan una cantidad mínima de observaciones, que se determina en general por este parámetro que se llama min bucket, entonces la partición no la llevo adelante. Ese es uno de los criterios más básicos que uno puede determinar, que es la cantidad mínima de observaciones que quedan que le permito que queden en un nodo terminal. El segundo criterio importante es un criterio de parado que se llama criterio de complejidad. Y lo que consiste en evaluar y seguir adelante con un corte si ese corte produce al menos una cierta mejora en una cierta proporción de decrecimiento, de disminución de la impureza. ¿Está bien? Siempre medido como proporción. Entonces, CP es básicamente la proporción mínima de mejora que tiene que tener un split para poder ser llevado a cabo. El otro criterio directamente se llama min split, es partir solamente aquellos nodos que tengan una cantidad mínima de observaciones. Por ejemplo, yo pongo un min split igual 20, solamente voy a partir nodos que tengan más de 20 observaciones, si no, no voy a partirlos. Y por último, otro criterio bastante obvio es darle una cantidad máxima de profundidad al árbol. O sea, decir, bueno, más allá de estos criterios, yo no quiero árboles que tengan un nivel de profundidad, por ejemplo, mayor que 4. Entonces, el árbol va a seguir partiéndose y nunca va a pasar de la cantidad esta máxima de profundidad que le estoy definiendo. Algo importante tener en cuenta es que estos criterios en general no son excluyentes. Muchos de ellos operan simultáneamente. Y cuando se alcanza el primero de ellos, automáticamente se deja de partir el árbol. Y cuando se alcanzan, cuando ya no hay ningún nodo que pase a través del filtro de estos criterios, ahí el árbol llega a su crecimiento completo y todos los nodos que tengo al final son todos nodos terminales y ya tengo construido el árbol y tengo un método de predicción, sea de regresión o de clasificación, ya terminado.